Jueves, día de historia, y como siempre nos acompaña Fausto Alvarado Dodero, que conoce a profundidad todos los recovecos de la historia de nuestro país, de nuestras antiguas civilizaciones. Y hoy tenemos el gusto de presentar también a una persona muy importante, la arqueóloga Denise Pozzi Scott, que es además directora del Museo de Pachacamac, pero más allá de hablar del museo y sus vicisitudes, lo que vamos a hablar es de su conocimiento y la historia, porque el día de hoy vamos a seguir. Denise, muchas gracias por estar con nosotros. Igual, Fausto, una saga que hemos iniciado con él hace ya varias semanas y que de verdad ha aprendido agradablemente para nuestro público, porque es bueno ir aprendiendo y sobre todo en aspectos que no suelen estar plasmados, por lo menos en los libros que elementalmente podemos acceder y leer sobre nuestro pasado. Hoy día nos toca abordar, Fausto, la Lima con la presencia incaica, ¿no? Después de haber trazado todas las líneas que hemos hablado de las... Tú sabes, los espacios tienen temporalidades. Así es. Y siempre hay predominios de determinados grupos culturales o grupos políticos, si lo queremos ver de una manera, que le van a dar el tinte a cada tiempo. ¿Cuándo arriban los primeros emisarios de los incas? No vamos a hablar de la etapa conquistadora, sino de aquella en la que comienzan a tomar, digamos, una visión, una visualización de las civilizaciones de la costa. Mira, el tema, yo creo que Denise, que es una gran arqueóloga que ha estudiado mucho todos estos valles, que justamente el valle del río Rímac y sus aledaños, el río Lurín, el río Chillón y todo este espacio de esta Lima, nos puede dar una explicación sobre el tema, pero ella es una gran arqueóloga, lo repito, y que es un gran referente para ver estos tiempos, que son unos tiempos de presencia incaica en nuestros valles de Lima. Que creo que difícilmente podemos decir llegaron tal fecha. Exacto. ¿No es cierto? Tenemos unas ocupaciones previas alrededor, podemos decir 1450, pero lo que tenemos que entender es, estamos hablando de tres valles, es un medio geográfico con sus propias características que hace que se establezcan sociedades determinadas en esta zona. ¿No es cierto? Entonces hay el Valle de Chillón, el Rímac y Lurín. Entonces ellos a la llegada de los incas ya tenían una ocupación importante y dominaban en cierta manera este espacio geográfico. Solo te interrumpo, Denise, porque me pareció haber recordado una vieja lectura de que en realidad muchos siglos antes, no tantos, digamos, puede ser el siglo XI o el siglo XII, ya habían hay emisarios que habían enviado los incas de esa época. Nosotros que simplemente vieron, todavía no lo habían fijado como un objetivo de conquista, pero... Un poco jalonadito el tema, porque la presencia inca en el propio Cusco es casi del siglo XV y puede ser el siglo XIV, pero siglos atrás es un poquito ya un cuscocentrismo. Ya sería déjamelo a Lima tranquilo. Ok, entonces fijado eso, si estamos hablando del siglo XV, XIV, estamos en la línea de que hubo más bien el propósito militar, el propósito conquistador, digámoslo así. Claro, pero que ocupan todo este territorio de los Andes centrales, que es en realidad lo que es hoy día el Perú, de diferentes maneras, ¿no es cierto? En algunos casos es la conquista militar y en otros casos son alianzas o en realidad sometimientos, dependiendo de cómo se daba el desarrollo, creo, en cada zona. Es conocido, por ejemplo, que los chancas, el enfrentamiento con los chancas. En la costa central no tenemos evidencias aquí en estos tres valles de grandes enfrentamientos con los incas, enfrentamientos militares. Claro. Solo en Huarco, en el valle del río Cañete, sí hay una... Y lo que Caral nos demuestra también que más bien eran civilizaciones sumamente pacíficas, no tenían una visión, por lo menos en esta zona de los tres valles que han mencionado, de enfrentamiento, ¿no? de conflicto. Por lo tanto, cuando arriban entonces los conquistadores incaicos, ¿qué es lo primero que pretenden de esta zona? Hay algunas interpretaciones que uno puede hacer, ¿no? Pero más que nada los materiales que se han encontrado, hay una presencia cultural que se desarrolla mayormente, que se puede ver en el tema de los utensilios, de los tejidos, en esa parte. Hay una parte también que hay que analizarla porque vienen con dos religiones un poco... con referentes un poco distintos, ¿no? Mientras acá tenemos el dios Con en un lado, en el otro lado la adoración del sol. Pero como dice la doctora, aquí hay dos formas, porque de lo que hemos visto en los programas anteriores, ya hay Estado. Así es. Ya hay una capacidad de control
por lo tanto hay una ente capacidad, administrativo que ya de está defensa. manejando eso, claro. Entonces solamente quedan dos alternativas. Una es que hubiera sido en el lado militar, cosa que no se ha podido demostrar, y la otra son alianzas con los curacas, locales, los grupos de poder locales, que es mayormente lo que por lo menos interpreto que sucedió. Que esto, por ejemplo, lo vemos claramente en el santuario de Pachacámac. Hay una presencia ichma importante. Así es. ¿No es cierto? Ellos controlan también, tienen asentamientos en todo lo largo del Valle del Lurín, en el Valle del Rímac, con una producción importante de textiles, de cerámica. Entonces, la presencia inca en Pachacámac, ¿qué hace? Que se transforme este espacio, que ya estaba ocupado por los ichma, se construye el Templo del Sol en un lugar importante dentro de este santuario, el Aguiahuasi y otros edificios que les permiten tener presencia en este centro que ya era importante, por eso los incas lo ocupan, pero transforman todos los accesos a la zona ceremonial. Se cierran, por ejemplo, está lo que es la calle norte-sur, que lo construyen los ichma. Los ichma ya tenían planificado todo este espacio ordenado, y los incas, ¿qué hacen? Ordenan el tránsito, cierran algunos accesos y simplemente dirigen la población hasta la zona de los templos, la zona importante del santuario. ¿Y les parecía que era lo mejor tener esta facilitación del acceso? ¿Con qué propósitos? En el caso de Pachacámac era para controlar a estos peregrinos que llegaban al sitio. Correcto, porque era sitio de paso, como decía Exacto. Fausto. Los caminos además llegan, casi todos convergen. llegan Todos desde convergen, Armatambo, así es. Mateo Salado, están estos caminos que están ya en esta región, ¿no es cierto? Entonces, estos caminos que desembocan en Pachacámac, ¿y quiénes llegan por estos caminos? Los peregrinos, porque Pachacámac se vuelve importante ya como un gran santuario panandino con la llegada de los incas. Los incas transforman entonces todo este espacio en estos valles. Pachacámac se convierte en un acopio de información, y la información da poder, da importancia. ¿Cómo se manejó los pisos, el concepto de los pisos ecológicos? Porque evidentemente viniendo de una zona altoandina, andina, pues la visión era diferente para establecer las áreas de cultivo, qué productos podían usar, qué proporción de agua podían utilizar. Es que no es un proceso de colonización, de toma de tierras o no, sino creo que es un concepto más que nada de integración imperial. De acoplarse, ya, correcto, eso ¿no? es lo básico. Entonces, porque se mantienen las mismas formas de explotación de la tierra que se tienen antes de ellos. Entonces y se los continúa incas también vienen por después eso, de para ellos. aclarar, ven y dicen, yo esto no lo toco, Espérate, no Pero pretendo no, ahí transformarlo. de repente habría que agregar, por ejemplo, en el Valle Chillón, la coca. Claro. Del Valle Medio era fundamental para el dominio incaico. Entonces, esa zona está controlada por los incas, por ejemplo. Pero la coca seguramente se producía desde mucho antes que la llegada de los incas, ¿no es cierto? Entonces, hay productos de la zona que sí comienzan a ser controlados ya por esta producción imperial. María Rostorowski señalaba algo muy importante también, los sistemas de trueque que habían entre las civilizaciones y cómo se modificó eso ya cuando los incas bajan a esta zona. Yo creo que esto también servía para todo este sistema redistributivo que tenía esta organización imperial, ¿no? Los incas en la redistribución era muy importante, por eso que había mucha producción de tejidos, ¿no es cierto? En estas ceremonias los tejidos eran parte de lo que el Inca daba, ¿no es cierto?, como agradecimiento. Entonces eran la producción de estos tejidos, la lana que venía de la sierra y el algodón producido aquí. Entonces había también concentración de esta producción, que era importante para mantener el sistema, ¿no? Hay que tener también presente que se trata de una unidad política en expansión, que por lo tanto requiere de excedentes, principalmente agrícolas y ganaderos, para poder sostener ejércitos con los cuales estaban en plena conquista sobre la parte norte de esta parte de Sudamérica, y también el material humano. Y creo que puede ser uno de los problemas que después significará un deterioro del poder cuando se aparece un poder similar de un imperio ya del otro lado del océano. Entonces, hay que ver, ese tiempo inca tiene que ver justamente con la gran expansión
que se va logrando a partir del Inca de Tupac. Tú ponías en cuestión la vez pasada, a veces, claro, el criterio occidental que tenemos, ¿no es cierto?, de la concentración de una metrópoli que, por más cuando se expande, la metrópoli no pierde poder, al contrario, desde la visión occidental se fortalece. Aquí lo que estamos hablando es que al Inca le interesaba más bien que se fortalezcan estas unidades que ellos iban asimilando, además sin disparar una flecha ni tirar una piedra. No, iban incorporando el mismo caso como se expande el Imperio Romano en su momento. Los etruscos, que es la primera parte donde se expanden, después son incorporados con todos los derechos similares a cualquier ciudadano romano. Entonces, ahí hay un proceso de expansión, justamente los tiempos de presencia inca. Y es lo que creo que también es interesante, es cómo esta expansión se da de diferente manera, ¿no es cierto?, a lo largo de toda esta región andina. Entonces hay como que las ciudades incas, por eso muchas no son grandes ciudades, a excepción de Huanucopampa, por ejemplo, y otras ciudades, porque los incas llegan y ocupan ciudades que ya existían. Entonces simplemente ponen su ushno, hay una plaza principal, las callancas, ¿no es cierto?, que están ellos, realmente se asientan sobre antiguos... Son agrourbes, es lo que habría que entenderlo. O sea, ¿no? Y lo que también conversamos, es un proceso sincrónico que se va dando en el mundo, que es un proceso hacia las ciudades. Las ciudades son creación ya del siglo XVI mayormente. Y nosotros no hemos sido ajenos a ese mismo desarrollo urbano. ¿Pero qué urbano. precede esa visión? ¿Es un factor religioso? Me refiero al hecho de que no intenten ninguna gran transformación de las áreas que van conquistando al criterio de cómo ellos habitan las propias, ¿no? Las incorporan, pero oye, ni siquiera un sistema de riego, una forma diferente de poder administrar. Creo que sí se da una mejora, sobre todo en el control, ¿no es cierto?, de esta producción. Y caminos. Los caminos, que además habían caminos preexistentes, ¿no es cierto? No es que los incas llegan y en 50 años construyen toda esta enorme red de caminos que existían. Entonces es como que una organización de todo lo que ya existía aquí y un control obviamente de un poder estatal. En el caso, por ejemplo, de estos valles aquí, Pachacamac era el poder... algo así como que la Meca en el valle del Rímac, Lurín. Entonces los incas les interesa apropiarse de esta deidad para conquistar la región, ¿no es cierto? Tienen la deidad, tienen el poder entonces, ¿no es cierto? Ahí con Fausto conversamos un poco de que no era tan fácil que llegan y se apropian, sino que han debido seguramente haber una serie de alianzas. Y el tema, lo que habla, por ejemplo, lo que más se encuentra e impresiona era el control del agua. Claro. Y Taulichusco se vuelve un referente en todo hasta la fecha ahora. Y se deja de lado el auténtico poder de Taulichumbe, que más que nada era un sacerdote, ¿no? Un curaca ahí principal. Un curaca principal y una precisión, Denise, cuando llegan entonces a estos tres valles del Chillón, del Rímac, de Lurín, es donde empieza luego la parte de la expansión inca hacia, digamos, la zona del sur, van hacia... al norte, más que nada. Y al norte, hacia donde estaban los Tayanes, los Moches. Exacto. Es que ¿Cómo se da ese por proceso? Los excedentes, o sea, uno no se puede expandir, o sea, uno no puede tener ejércitos expansivos si es que no tiene excedente de producción que permita alimentar todo eso. Y Lima era un valle por demás fértil. Por eso que, claro, y por eso es que Manco Inca lo primero que quiere hacer es recuperar Lima cuando después del Cusco que habían llegado los españoles. Y toda esta producción se concentra en los grandes almacenes, que después, entonces, en estos caminos, además, por donde transitaba el ejército, por donde se iban estos grupos a avanzar la conquista hacia el norte. En todo caso, después de los chancas, vienen para acá. No es que de aquí regresan hacia no, parece que van definitivamente hacia el norte. Es que estaba recordando la tradición de Ricardo Palma, la chirana del Inca, ¿no? Ustedes la tienen presente también, que habla de Huayna Cápac, creo que es el Inca que se enamora de una chica de la localidad, en el proceso de conquista por asimilación, como lo están diciendo, porque Ricardo Palma suscribe de que no hubo pues, ningún enfrentamiento. Que se veían, y que lo que le pide la chica, pues, es que es en la zona de Ica, me imagino que eran Paracas, no tengo la precisión histórica, pero le pide justamente la provisión de agua y ahí es donde nace la famosa chirana del Inca. Además, estas alianzas pues matrimoniales permitían justamente ocupar también terrenos.
Claro. Eso era fundamental, estas ilegal alianzas, y legítimamente. ¿no? O sea, Claro. Y con Tienen el elemento la- agua, lo que quería yo significar que el Sí. elemento agua, como dice Fausto, era fundamental. no, hay una gran tecnología política en manejo de Estado que los incas prácticamente es lo que le da todo el éxito que tuvieron. Y en eso el control del agua es fundamental, eso es como la seguridad ciudadana de que hablamos ahora. El agua puede traer unos conflictos Claro. de gran envergadura, pero el mantener ordenado los cursos del agua, descolmatada las acequias y bien distribuida, es parte de la paz que pueda lograrse en un Claro. estado como ¿Y este. en qué momento vienen las dificultades, Denise, de la administración de esta zona ya una vez ocupada por la presencia inca? Bueno, nosotros lo que hemos visto arqueológicamente es que están los incas y se quiebra esto a la llegada de los españoles. De los españoles. Sí, no es que están los incas y hay un quiebre ahí, no. Arqueológicamente tenemos toda una secuencia inca importante. Y una pregunta ahí, ¿y continúan las costumbres, los usos, los utensilios incas, aún con la llegada del hombre español? Hay todo un momento que es una época de transición, que pasa lo mismo con los Ichma y con los Inca, ¿no? Llegan los españoles, además mucho antes de 1533, que dicen las crónicas, que llega Hernando Pizarro a Pachacamac, por la calle norte-sur, porque hay evidencias ya de esta presencia española, las cuentitas de vidrio, además llegan las enfermedades. Antes de que lleguen ellos, ya están llegando las enfermedades. Entonces hay una presencia que después, con la llegada de los españoles, todavía necesitan ellos a la gente que estaba aquí ocupando el valle para poder controlar todo y un tema, como lo conversamos también antes, es una interpretación también de la presencia de Hernando Pizarro, ¿no? Y esa reunión que tiene con los curacas locales. Hay que darle una interpretación más allá de lo que las crónicas nos dicen, ¿no? De que él lo que hace es patear un ídolo que existía, cuando en verdad hay un cónclave que tuvo que haber salido una de las grandes decisiones que se ha tenido en el Perú. Claro. Y esa era verdaderamente, Denise, la naturaleza. Ya estamos hablando de la etapa de la presencia de la conquista española, de los conquistadores. Yo alguna vez leí también un viejo escrito a propósito de los 400 años de la fundación de Lima, que lo escribía José Antonio Encinas, si no mal me equivoco, que había sido rector de la Universidad de San Marcos, y Raúl Porras Barnechea, ya me estoy acordando. Porras Barnechea sostenía, a despecho del criador de cerdos que nos fundara, decía, porque era pues criador de cerdos de Trujillo de Extremadura, Francisco Pizarro, que fue quizás en un ejercicio notable que era él hacía. un niño que ayudaba a darle de comer a los cerdos, claro. Pero no era él propiamente. Además, siempre se dijo era analfabeto, porque cuando está en el acta de la fundación es un notario, ¿no es cierto?, el que firma por él. Pero yo quería referirme a que si tú desde una visión, digamos desde acá, tienes esa dicotomía que Porras establecía. España, se habían juntado los reinos de Castilla y de León, y los de Castilla, pues evidentemente, y los de León tenían diferencias hasta étnicas, ¿no es cierto? Porque había sido el territorio superior de España conquistado por los nórdicos, y que tenían otra forma y otra visión, que probablemente ellos hubieran sido, quizás como lo fueron los incas con estas civilizaciones que ustedes están conversando, es decir, más tolerantes, más asequibles. Mira, yo te puedo hablar de la experiencia en Pachacamac. Ellos llegaron a destruir todo. Hay unos huaqueos, nosotros justamente hemos estado trabajando este año, como que de 9 metros, pero son unos forados impresionantes. Ellos han llegado a destruir, a buscar todo el oro, los tesoros. Por eso que hay muchos tejidos, estamos encontrando que han sido quemados, porque en la época inca el tejido tenía un valor. Pero para los españoles eso no significaba. Ellos buscaban nada, el oro, la plata. Claro. Entonces muchos tejidos que se fueron destruidos y ellos estaban... Pero realmente ellos se quedaron como 6 meses, creo, en Pachacamac, según dicen los cronistas, y destruyeron todo lo que pudieron. Y excavaron, huaquearon ¿Y cuántos recursos de oro había en todo el templo? En realidad no sabemos, en lo que se está excavando y todo, no es que salga oro como en la costa norte. ¿No? Porque no hay en la zona. Entonces no sabemos si se llevaron todo el oro que había o simplemente era un centro de producción textil, estaban los espóndilus y habían otros
otras cosas que tenían tanto o más valor que el oro probablemente en ese momento, ¿no? Que ahora en el museo además se están reproduciendo, se está reconstruyendo. Sí, sí, en el museo cierto? está... Ahora, claro, lo que tenemos que ver también es son muy pocos hombres. La avenida anterior a ya a la llegada de Pizarro, cuando viene después de pensar en Sancayán, en la capital, termina en Lima. Yo reitero lo que manifesté, ¿no? Ahí tiene que haber habido un tipo de alianza también con los curacas locales, Sí, porque seguro. después vamos a ver al poco tiempo, tenemos ese pretendido regreso con 2 generales que vienen por 2 quebradas a Lima, y en Lima no habían más de unas 60 familias españolas. Entonces ahí viene Cunturhuacho, que era la madre de una de las con quien Pizarro tiene una hija, y que salen a Que defender, fallece, ¿no? claro, En poco tiempo. y que salen a defender esa Lima con los que ya estaban presentes los sí. españoles. Entonces hay cosas que hay que darle su verdadera dimensión, Bueno, ¿no? vamos a Quitarle un tener poquito de tiempo del- para continuar esta bellísima, fascinante historia de Denis Postiescot. Te felicito y te agradezco muchísimo por tener este conocimiento que la verdad se lo brinda con mucha dedicación a nuestro público televidente. A Fausto, pues reiterarle también la gratitud, de verdad. Es bueno refrescar con esta puntualidad en un diálogo, en una conversación, todo lo que es nuestra historia. Y continuaremos entonces la próxima semana, Fausto. Sí. Y ojalá que Denis nos La acompañe. próxima también. semana no te voy a acompañar, viajo invitado por la Universidad de Santander a Bucaramanga. Bueno, pero buscamos Pero de no todas te maneras la preocupes, no te oportunidad para- preocupes que el espacio va a estar muy bien llenado. Fausto Alvarado, Denis Postiescot, que han estado con nosotros hoy jueves, día de historia. Ha sido todo por hoy, amigas, amigos, en Palabra Libre. Los esperamos como siempre mañana a partir de las 11 de la noche.